Gracias, Sebastián. Y bueno, yo también soy Sebastián y ese es el final de mi presentación. Y el autor de esos dos trabajos, bueno, trabajo con una consultora. Soy economista y vengo de trabajar y me gustan mucho los enfoques multidisciplinarios. Vengo de trabajar representando la industria móvil y también con los temas técnicos. Y para este caso de las ciudades inteligentes nos empezamos a adentrar en este tema tratando de ver bueno, cómo estaban resolviendo el tema hoy la incorporación de tecnologías distintas ciudades. A mí me gusta mucho el enfoque comparado, de política comparada. Y bueno, se nos propuso hacer este trabajo sobre Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires y Sao Paulo, ¿no? Las cuatro metrópolis de las cuatro economías más grandes en tamaño de la región. Estas ciudades tienen un PBI per cápita, un ingreso medio por encima de la media de sus países, tienen dinero, hay que decirlo sinceramente, los proveedores se desviven por entrar en cada una de ellas, ¿no? Un proveedor de nube que, cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando básicamente de nube, ¿no? Los vendedores del sector público, de las empresas privadas, son capaces de cambiar sus productos para que estas ciudades les compren, ¿no? Entonces estas ciudades se pueden dar el lujo de decir, quiero esto, pero cambiado acá, esto, lo otro. Una ciudad pequeña no, tiene que adoptar lo que hay, ¿no? Y bueno, a partir de la idea queríamos ver la evolución que tenían cada una de estas ciudades en cómo procesaban las nuevas tecnologías. Y digo procesaban las nuevas tecnologías porque todavía a todas les falta mucho para ser considerada o lo que consideremos una ciudad inteligente. Tienen aspectos de ciudades inteligentes, trabajan con tecnologías inteligentes, pero a veces las trabajan como compartimentos estancos, las trabajan como el proyecto individual de alguien, esa persona se va y ese proyecto se queda ahí muerto. Viene un proveedor, me ofreció cámaras con reconocimiento facial, bueno, las pusimos, después no tengo el software upgrade. Uy, pusimos nuevas tecnologías de Internet de las Cosas, pusimos sensores acá. Ah, esto era con LoRa. No, pero lo que viene ahora es Sigfox. Uy, cuidado, pero 5G funciona con M2M y eso funciona con otra tecnología, entonces no tiene evolución tecnológica. Entonces tratamos de ver qué es lo que, cómo se procesa institucionalmente las nuevas tecnologías. Y eso es fundamental porque todos reconocemos el valor de la transformación digital y el valor de tener una ciudad inteligente, ¿no? La teoría lo muestra claro, ¿no? Genera integración, busca optimización de recursos, se basa en tomar decisiones a partir de indicadores de desempeño, está enfocada en la atención a sus ciudadanos, busca la eficiencia de los procesos, busca la participación de los ciudadanos, pero bueno, todo eso es parte de una teoría, de un ideal, después está en la práctica cómo se procesa. Y también cómo se procesa con los cambios de gobierno, ¿no? Entonces lo que buscamos evaluar es a través de estos trabajos que Sebastián les presentó, evaluar las ciudades a través de 4 ejes. ¿Cuál es la preparación institucional? ¿Cuál es la dinámica de gestión de los gobiernos? ¿Cuál es, bueno, cómo resuelven primero lo que es la base, lo que es la condición necesaria, aunque no suficiente para ser inteligente, que es la conectividad? Luego, cómo resuelven o diseñan sus aplicaciones e iniciativas con tecnologías inteligentes. Y luego, cómo trabajan en el aspecto de gobernanza de datos, ¿no? Luego de gobernanza de datos salió otro trabajo que es el que, es el que está acá a la derecha. Los dos tienen una portada similar, pero son distintos, ¿no? Y en todos los casos, bueno, nos dedicamos a entrevistar a los que llevan adelante la política pública digital. En el caso de Buenos Aires, la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, los distintos departamentos. Lo mismo con la DIP en México, la Secretaría Municipal de Innovación Tecnológica. Y en Bogotá, la Alta Consejería Distrital. También tuvimos un evento ahí con la Alta Consejería Distrital. Siguiente, por favor. Y bueno, para poder procesar las nuevas tecnologías, para poder llevar adelante la transformación digital, hace falta tener una visión integral y que al mismo tiempo pueda ser disciplinadora de los otros departamentos de una ciudad, ¿no? Muchas veces sabemos, y pasa con un gobierno nacional también, que, qué sé yo, catastro o que, digamos, la parte de transporte tiene un poder enorme, o la parte de economía, y cuando viene el de la oficina digital y le dice, yo creo que tenemos que integrar los procesos y que tus datos los podemos compartir de este modo, y los otros se le ríen, tienen otro departamento de gestión de IT. Entonces quisimos ver, bueno, a ver qué, digamos, cómo se gestionan esos proyectos, cómo, digamos, si hay una autoridad dedicada a las políticas digitales y de innovación,
si esa autoridad también emana regulación, digamos, regulaciones internas que sirven para disciplinar a los distintos silos que tiene cada organización. Si eso lo tiene una ciudad, imagínense que es mucho más fácil que un gobierno nacional. Bueno, es importante ver cómo funcionan por lo menos en estas 4 ciudades. Y acá tenemos un poco una comparación de estas ciudades, Buenos Aires, Ciudad de México, ¿no? Si tienen políticas de promoción de habilidades digitales en los funcionarios, si tienen una agenda de ciudad coordinada con la nacional, es decir, si van a tiempo o van a destiempo, ¿no? Y ahí tienen muchas miradas, van a ver comparadas. Pasemos a la siguiente porque no tenemos tiempo, solo espero despertarles interés y en la lectura o en el seguimiento está bastante ilustrado. Es muy interesante, sí, la organización institucional que tiene aquí el gobierno de la ciudad, y eso sí es novedoso al respecto de otras ciudades, es novedoso y es bastante innovador en el sentido de que posee, empezó muchos de sus proyectos a partir de la ASI, ¿no? De la Agencia de Sistemas de Información. Esto tiene que trascender, o sea, tiene que trascender sí o sí de la gente de IT, ¿no? De la gente que generaba, digamos, del principio, que era generar como un software factory, hacer distintas aplicaciones o diseñar sistemas de conectividad. Y eso tenía que formar parte de algo mucho más importante y me parece que esa trayectoria, separando lo que es la experiencia digital, la ciudad inteligente y las políticas basadas en evidencia, donde además se crea un área de arquitectura de datos y de ciencia de la información que está empezando a tratar de procesar la información y para poder utilizarla, que eso es el santo grial de una ciudad inteligente. La ciudad es inteligente en tanto y en cuanto sabe obtener toda la información que generan los distintos, digamos, todos los ciudadanos y el propio gobierno para tomar decisiones basadas en evidencia y en el tiempo más rápido posible, ¿no? Es eso lo que apuntamos como ciudad inteligente. Por eso podemos decir, y lo puedo decir tranquilamente, que estamos bastante lejos. La mayoría de las ciudades están bastante lejos. Hay un sistema que toma algo, hay otra, pero de integrar los datos y de tomar decisiones, digamos, basados en evidencia, bueno, es todo un camino. La propia ciudad de Buenos Aires, que tiene un largo camino, un trayecto, bueno, en términos de uso de los datos, ellos mismos pueden señalar que hoy está más o menos al 15% del uso posible de los datos que tienen, de tener datos integrados con capacidad de ser utilizables, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante. El diseño institucional es fundamental para que las iniciativas de uso de tecnologías trasciendan al de los funcionarios, trascienda también a los gobiernos. Se cambia de partido, ni hablar cuando se cambia de partido de gobierno, cambia todo. Bueno, entonces es importante que las disciplinas de la ciudad estén enraizadas en un sistema institucional que permita lidiar, bueno, cómo lidiamos con los cambios de tecnología, la adaptación, cómo lidiamos con un proyecto, cómo le damos continuidad y presupuesto para que se sostenga en el tiempo y que no sea la iniciativa de alguien que corta una cinta y luego se termina. Entonces es importantísimo el diseño institucional para hacer frente a todo esto. Siguiente, por favor. Acá tenemos también, por ejemplo, cómo la Ciudad de México resolvió lo que es la digitalización de expedientes y la facilitación de los trámites en un proyecto que se llama Tianguis Digital, cómo intervinieron las distintas partes. Esa es la otra parte, para que no sea solo en casuística también cómo hizo cada ciudad para llevar adelante un proyecto. Es importante ver cuáles son los espacios de aprendizaje que puede haber y cómo intervinieron las distintas partes de la ciudad, digamos, las distintas agencias, para llevar adelante un proyecto y cómo después están atrás, o sea, cuáles son los ratones que trabajan a partir de que alguien aprieta un botón, ¿no? Todo el mundo quiere tener una ventanilla única para distintos trámites, pero bueno, atrás tiene que haber un montón de ratones corriendo el queso, ¿no? Y entonces tenemos que ver cómo funciona, cómo se conceptualiza una idea y cómo se lleva adelante algo que puede ser simple, como la gestión de un expediente y la aceleración de ese proceso. Este es un ejemplo de México. Seguimos, por favor. Y aquí pasamos a ver, bueno, comparamos un poco las ciudades, cómo es el vínculo en el ciudadano, qué elementos utilizan, cómo son las herramientas, cuando se hablaba del ecosistema GovTech, que es ni más ni menos que generar un ecosistema de empresas que le provean soluciones al gobierno. Bueno, cómo es el vínculo con el sector privado, si se trabaja de una manera, digamos, continua o no, si hay
Bueno, por ejemplo, qué sé yo, algunos utilizan concursos de hackatones, incentivos de investigación y desarrollo, si hay o no centros de investigación y desarrollo. Es decir, tratamos de evaluarlas en distintas categorías para que podamos ver cómo están esas ciudades, ¿no? Siguiente. También en lo que hace conectividad, y nos sorprende ver todavía, bueno, mucho enfoque puesto digamos, a veces se anuncia mucho el punto de Wi-Fi libre, pero eso genera muchas restricciones, o sea, tiene muchas limitaciones a la hora de que sea útil, por ejemplo, para una pyme local para basar el diseño de sus productos, sus soluciones. ¿Cuál es el diálogo que tienen, por ejemplo, para la instalación de infraestructura, la compartición de sitios con las empresas que proveen ese tipo de servicios? Si tienen políticas de una sola excavación a la hora de tender ductos o de poner sensores, o si tienen una política de cómo, si hacen un tendido propio, si después lo van a pensar licitar o no. ¿Cuál es el modelo, la racionalidad que tiene detrás de todo eso? Como verán, hay muchas cosas para hacer doble clic en cada elemento, y en lo que es conectividad, bueno, que es, como les digo, condición necesaria pero no suficiente, bueno, hay muchas todavía barreras persistentes en lo que es la instalación de infraestructura, incluso a veces en la instalación de infraestructura propia y en el uso de los edificios públicos. Siguiente. Vamos a pasarla porque más rápido. Pasémoslo esto porque bueno, son un poco más de detalle de los tipos de barreras administrativas para el desarrollo de infraestructura de conectividad, que esto es tradicional también a todas las empresas de conectividad a la hora que van a las ciudades a pedir permisos. Eso también es otro tema que a veces queda, que no se considera también como parte de la ciudad inteligente, también en el modo en que los ciudadanos se conectan, depende mucho también de la facilitación para el despliegue de infraestructura y el uso de los edificios públicos. Siguiente. Después, también cómo se están utilizando la nube, con qué políticas se licitan o no los distintos requerimientos que se hacen. Sí o sí, hoy hablar de transformación digital es hablar de nube. Es muy poco o de lo que se puede hacer solo con servidores on-premise. Más aún, utilizar inteligencia artificial. Si uno quiere utilizar inteligencia artificial y procesarla, casi que necesariamente tiene que estar hablando de contratar nube pública. Cómo va a procesar al mismo tiempo el guardado de la información, etiquetar la información sensible y procesarla. Todo esto requiere de muchas políticas y de mucho trabajo. Tengo un minuto. Bien. Sigamos, entonces lo vamos a pasar lo pasamos rápido solo para mostrarles algunos de los gráficos que pueden encontrar en esos trabajos. Y lo que vemos es que todavía muchas de las ciudades están en una etapa muy incipiente de uso de las nuevas tecnologías. Buenos Aires tiene bastantes experiencias, pero también todas son incipientes. Por ejemplo, en blockchain es incipiente. El uso de inteligencia artificial en el BOTI con lenguaje natural es quizás una de las más avanzadas en algún aspecto. En otras, todavía está comenzando. Siguiente, por favor. Ahí pueden ver ahí algunas de las tecnologías que se han utilizado, quienes utilizan biometría o medidores, digamos, medidores inteligentes, sensores. Siguiente. Vamos a pasar ya a la final porque la verdad que, bueno, nada, tenemos evaluado también cómo están trabajando hoy la gobernanza de datos, cómo las oficinas de datos hoy, qué tan empoderadas están para que el dato, se desarrolle una cultura del dato y se puedan tomar decisiones basadas en esos datos. Si el dueño de los datos es flexible o no, cómo se categoriza, cuáles son los niveles de anonimización que hay de la información que puede llegar a ser sensible y cómo la ciudad se nutre de eso para tomar decisiones en cada momento. Todavía es todo bastante incipiente. Siguiendo. Acá tenemos también un poco cuál es el nivel de interoperabilidad. Vamos a Buenos Aires con un nivel de interoperabilidad medio. Siguiente. Y si se han avanzado en aspectos o no regulatorios para que esa disciplina de gobernanza de datos se haga efectiva. Así que bueno, aquí quiero cerrar. Espero despertarles más interés haciendo un poco de doble clic en todas las cosas. Digamos, una ciudad, cualquier otra ciudad, tiene que ver qué herramientas puede tener de cada una de las cosas y que a veces tenemos que tratar de pasar más allá de la casuística, ¿no? El estudio de casos
está bueno, pero tenemos que tratar de delinear los elementos comunes que nos pueden llegar a servir para llevar adelante y sortear los desafíos que hoy tenemos. Muchas gracias.